hermanos, tengan a cada uno de ustedes. Gracias por estar ya en la casa de nuestro Dios. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. También le queremos dar la bienvenida a cada uno de los que nos están mirando por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos, que sea de gran bendición el estudio. Vamos a terminar, hermanos, en este día el estudio que pues continuamos con con la obediencia cristiana. Estamos en la parte número 2. Y vamos a continuar en este día, hermanos. Vamos a terminar esta clase para ya después, para la semana que viene, vamos a empezar con el estudio de la oración. Algo muy importante, ¿verdad, hermanos? Que a Dios le agrada es que estemos orando en todo momento. Pero hoy vamos a terminar, hermanos, esta clase de la obediencia cristiana. Quiero que me acompañen en una oración. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por este momento de venir y presentarnos ante su presencia, mi Dios, pidiéndole que hable a cada uno de nosotros, mi Dios, conforme a nuestra necesidad, Señor. Ayúdenos a serle fiel, mi Dios, a ser honestos, Señor, y cumplir la voluntad, mi Dios, todo lo que le agrade a usted, Señor, que nosotros lo hagamos, mi Dios. Padre, le damos las gracias porque usted es bueno, Señor, y porque nos da un día más de vida. Podemos presentarnos aquí en esta mañana, Señor. Pido que bendiga a cada uno de mis hermanos que ya estamos reunidos aquí en la iglesia. También le pido por los que nos miran por medio de las redes sociales, Señor, que les bendiga grandemente, Señor. Padre, nos ponemos en sus preciosas manos, en el precioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, pues aquí vamos a continuar, ¿verdad?, con la condición de la iglesia al día de hoy. Y tenemos unos versículos ahí, hermanos, que nos van a ayudar un poquito a comprender lo que es la iglesia de hoy, ¿verdad? Y tenemos ahí en 2 de Timoteo, hermanos, una de las partes que tiene que actuar en todo esto es la desobediencia, ¿verdad? 2 de Timoteo, hermanos, 3, del 1 al 5, dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y les explicaba ahí un poquito de esto la semana pasada, ¿verdad? Que no la antepasada, porque la pasada pues no estuvimos. Pero les platicaba un poquito, ¿verdad?, de los tiempos que son muy comparados, hermanos, a los que estamos viviendo en este momento. Y aquí la palabra de Dios pues nos recalca algo de esto. Dice que también debemos de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en los tiempos que estamos mirando ahorita a nuestro alrededor. Tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dice, apariencia piedad, pero no negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tenemos otro, hermanos, también de fríos y apáticos, y este lo tenemos en Apocalipsis, hermanos. Quiero que me acompañen ahí, Apocalipsis, en el 3 al 14 al 17, 3, 14 al 17, dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Podemos ver, hermanos, aquí las características de una iglesia fría, tibia, ¿verdad? Que esto, hermanos, está pasando mucho en estos tiempos en las iglesias. Y
definitivamente, hermanos, podemos mirar como si es que Dios se estuviera alejando de la iglesia, hermanos. Porque se mira tristemente, hermanos, la enfriadez que ha estado cayendo sobre la iglesia, pues es en estos tiempos de los que la palabra de Dios nos habla, de tiempos peligrosos, que, hermanos, nos está retirando mucho. Cualquier cosa que está pasando en nuestro alrededor nos retira de los caminos de Dios. Ya no hay ese fervor, ya no hay esa ansia de buscar a Dios. Yo me recuerdo, hermanos, cuando recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador, podía mirar, hermanos, en aquellos tiempos, qué hermosa se miraba, hermanos, toda la iglesia, hermanos, contenta y animándonos unos a otros, y sonrisas, gritos de alegría, porque veníamos, hermanos, a adorar a nuestro Dios y a oír su palabra, a oír los cantos, a oír el coro, todo esto, hermanos. Me recuerdo pues yo pienso que parte de esto, hermanos, fue algo que me animó a mí a quedarme en la iglesia. Algo tan bonito que se miraba, hermanos, con los hermanos allí, todos, hermanos, era algo muy, muy lindo. Y ahora, hermanos, hemos decaído, hemos bajado, pero todo eso, hermanos, es culpa de nosotros. Porque nosotros, hermanos, estamos dando la entrada al enemigo y lo estamos dejando que él venga a hacer cosas que no debe de hacer en cada vida de nosotros. Hermanos, es triste mirar la iglesia ahorita como por cualquier cosa, hermanos, nos estamos nosotros enojando, nos cae mal cualquier cosa. Ya no aguantamos, hermanos, la palabra de Dios como Él quiere que nosotros la recibamos con agrado, y que lo que Dios quiere que la pongamos por obra, hermanos, pero tristemente hemos caído muy bajo. Y cada día, hermanos, vamos bajando, en vez de ir subiendo, vamos bajando. Y tristemente eso no debería de ser. Lo más triste, hermanos, es que no hay deseo de obedecer y no se siente mal por desobedecer. No hay algo que nos anime a obedecer a Dios y decirle: mi Dios, yo sé que tú me hablas y que yo estoy mal y que yo tengo que cambiar, que yo tengo que hacer cambios en mi vida, porque, hermanos, lo que estamos haciendo, tenemos que estar conscientes de que todo eso lo estamos haciendo para Dios, y que Dios es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Y que el cristiano, como les he dicho muchas veces, ya somos hijos de Dios, ya pertenecemos a Él y ya debemos de servirle a Él. Ya debemos de hacer todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre de nuestro Dios. Porque eso es la batalla que tenemos en estos momentos, hermanos, contra el enemigo. Pero ya somos de Dios, ya sabemos que un día vamos a estar en la presencia con Él. Entonces, hermanos, esto nos debería de animar, de saber, hermanos, que debemos de hacer cambios en nuestras vidas, porque es lo que le agrada a Dios y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia, hermanos, también nos habla en todo momento y no podemos decir que no, hermanos, porque Dios nos desincomoda a veces de la comodidad que nosotros tenemos, y nosotros no queremos a veces que eso esté pasando, porque no aceptamos, hermanos. La Biblia dice, hermanos, allí en Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues, dice, hermanos, que me oye estas palabras. Siempre, hermanos, que nosotros estemos atentos a la palabra de Dios, Dios, hermanos, Él va a hacer cambios en nuestra vida.
Porque, hermanos, estamos obedeciendo al Rey de Reyes, a nuestro Dios. Estamos obedeciendo su palabra, estamos haciendo lo que a nuestro Dios le agrada. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que estar poniendo en obra todo momento cuando Dios nos habla, hermanos, y saber que todo esto proviene de Dios, que tenemos que obedecerle a nuestro Dios, porque esto es lo que Dios quiere, hermanos. Romanos 6, hermanos, Romanos 6:15, ahí la palabra de Dios, hermanos, nos habla también, dice, ¿qué pues? Dice aquí, pues, hablando una palabra, ¿verdad? Media acá. ¿Qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y ya allí, hermanos, en el 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto es, hermanos, lo que nosotros hemos hecho cuando venimos a los pies de Cristo. Venimos haciendo un cambio en nuestra vida, pero lo venimos haciendo, hermanos, por medio de la obediencia. Obedeciendo a Dios, hermanos, por medio de su palabra. Y que sabemos, hermanos, que en todo, si obedecemos a Dios, esto es lo que le agrada a Él. Y es donde Dios, hermanos, está siempre atento a escucharnos. De acuerdo, hermanos, a este pasaje, uno es siervo de aquel a quien obedece, con dos posibilidades disponibles, ya sea obedeciendo al pecado, siendo esclavo del pecado, o obedecer de corazón a Dios y su doctrina, siendo siervos de la justicia. Ahora nosotros, hermanos, tomamos la decisión. Si en nosotros está, hermanos, seguir pecando y obedecer al pecado, pues eso está en cada uno de nosotros, si queremos seguirlo haciendo. Pero recuerden que esto no le agrada a Dios. Dios lo que quiere, hermanos, es que obedezcamos a Él en todo. Por eso es la importancia de obedecerle a Dios, hermanos, primero que a los hombres. Es lo que la palabra de Dios nos dice y es lo que nosotros debemos de hacer en todo momento, hermanos. Porque todo lo que quiere Dios, hermanos, es que a nosotros nos vaya bien. Y eso, hermanos, pudiera decirse como, pues, tanta importancia para Dios esto, que a nosotros nos vaya bien. Pues sí, hermanos, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere mucho y Él quiere que nos vaya bien en nuestra vida. Por eso, hermanos, Dios nos habla de diferentes formas a cada uno de nosotros, hermanos. Y recordamos en todo momento, hermanos, que siempre, siempre, hermanos, cuando somos obedientes a Dios, podemos mirar las maravillas de Él a nuestro alrededor. ¿Qué más queremos, hermanos? El obedecer a nuestro Dios, esa es la importancia de todo. Santiago 1:19, hermanos, allí la palabra de Dios nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, ¿qué dice, hermanos? Escuchar, para oír. Oír, hermanos, la palabra de Dios, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios quiere que nosotros le escuchemos. Dice, tardo para hablar, tardo para airarse. La importancia de Dios, hermanos, y cómo Él nos enseña, cómo nosotros podemos vivir una vida separada del pecado para Él. Esto, hermanos, es muy importante, lo que Dios nos ordena,
que seamos tardos para hablar, dice, y también, hermanos, tardos para la ira, para enojarnos, porque somos muy débiles en eso, hermanos, y rápidamente nos enojamos por cualquier cosa, como les decía, ¿verdad? Que por cualquier cosa, hermanos, nosotros nos enojamos, nosotros queremos deshacer, hermanos, a veces aquellas cosas que nos están afectando. Y las cosas no son así porque Dios no quiere eso, hermanos, para nosotros. Dice en el 20, hermanos, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Miren, hermanos, cómo Dios sabe, hermanos. Dios sabe cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Dios sabe cómo nosotros somos, hermanos. Por eso Dios nos habla de esta manera. Pero ser hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores. Porque es lo que está pasando en nuestras iglesias, hermanos, en estos tiempos. Que solamente venimos, escuchamos, nos enojamos porque nos hablaron, porque Dios nos dijo que cambiáramos en la forma de la que estamos viviendo. Salimos enojados, solamente la escuchamos y nos vamos y ahí se quedó todo. Pero no la ponemos por obra. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros hagamos un plan en nuestro vivir y que no solamente seamos, dice, oidores de la palabra, sino que nosotros, hermanos, lo que escuchamos, lo que Dios nos habla, que realmente nosotros lo pongamos en obra y que hagamos lo que Dios nos está hablando, porque eso es lo que le agrada a Dios. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y en el 25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Se imaginan, hermanos, el consejo de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cómo Dios, hermanos, nos enseña que si nosotros realmente, hermanos, leemos la palabra, hermanos, consideramos lo que Él nos está hablando en ese momento, lo hacemos, Dios nos habla de una recompensa, hermanos, para nuestra vida, para nuestro ser. Pero que no solamente seamos oidores, sino que pongamos, hermanos, lo que escuchemos de Dios, lo pongamos por obra. Porque, hermanos, estamos en los tiempos peligrosos, tiempos donde estamos decayendo, hermanos, y es triste, hermanos, lo que pueda pasar en nuestro alrededor. Tiempo es corto, hermanos. La vida se va, nosotros estamos aquí solamente por un momento. Y qué triste, hermanos, que el tiempo que nos queda de vida lo vayamos a seguir usando en desobedecer a Dios. Dice allí, hermanos, en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos mensajes, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos deja, es verdad. Y Él quiere, hermanos, que obedezcamos a Dios.
Ayer, hermanos, se nos hablaba de ese cuerpo que allí estaba. Ya era carne, eran huesos allí, hermanos. Eso va a la tierra, al polvo. Pero el alma de, de esos huesos y esa carne que estaba allí ya estaba en la presencia de Dios gozando. Pero, ¿por qué pasa todo eso, hermanos? Porque hay siervos que obedecen a Dios y hacen la voluntad de Dios. Y están gozándose en la presencia. Y Dios, hermanos, quiere que usted y yo también estemos igual ese día cuando ya no estemos aquí. Que estemos en la presencia de Dios, hermanos, gozándonos con Él. Y que no sea como este versículo, hermanos, porque es lo que hacemos muchas veces. Andamos glorificando y honrando el nombre de Dios, pero lo que hacemos nos hace mucho hablar de nosotros, que no es cierto. El Señor para acá, el Señor para allá. Sí, pero ¿qué de nuestra forma de vivir? ¿Cómo estamos viviendo? Es verdad lo que estamos hablando del Señor, que no se nos cae de la boca, pero ¿cómo estamos viviendo detrás de todo esto? Tristemente es lo que muchas veces pasa, hermanos. Por eso el Señor nos recalca y nos dice esto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso nos manda, hermanos, a que nosotros tomemos conciencia, hermanos, de que somos cristianos para adorar y darle la honra y la gloria a Dios, para servirle a Él, para estar para Él en todo momento. Y que no tengamos solamente ese pretexto de que, ok, soy cristiano, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro, y yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, lo que a mí mi carne me diga que voy a hacer, eso es lo que yo voy a hacer, yo no voy a hacer lo demás. Entonces estamos haciendo lo que es nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Fíjense la importancia que es, hermanos, en la vida de un cristiano, cómo nosotros, hermanos, debemos de cambiar, hacer cambios en nuestra vida. Porque no todo aquel, ¿verdad?, que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es importante que siempre, hermanos, estemos atentos a qué es lo que a Dios le agrada de nosotros y cómo realmente nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana, si es que verdaderamente le estamos agradando a Dios. Allí en Lucas, hermanos, 6:46, dice la palabra de Dios, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es algo muy importante, hermanos, de lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es lo que está pasando con muchos de nosotros, hermanos, que es lo que les decía ahorita, tenemos un Señor, nuestro Dios. Yo amo a Cristo, yo amo a Dios, yo le doy la honra y la gloria a Él. Pero ¿qué detrás de mí? ¿Qué es la parte de mi vida que yo estoy viviendo? ¿Cómo la estoy viviendo? Si es para Él o si es para mi carne o si es para este mundo. Esa es la importancia, hermanos, de que nosotros debemos de fijarnos en cómo estamos viviendo nuestras vidas ante nuestro Dios, si es en obediencia o si es en apariencia solamente y no estamos haciendo lo que a nuestro Dios le agrada. Esa es la importancia, hermanos, de un cristiano, que debemos de vivir vidas que verdaderamente sean agradables a Dios, hermanos, y que las circunstancias de este mundo, hermanos, que no nos hagan cambiar, que permanezcamos fieles a Dios, porque esa es la fidelidad que nosotros le vamos a entregar a nuestro Dios. Malaquías 1:6 dice la palabra de Dios, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos,
a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Wow, este versículo, hermanos, nos habla de la importancia de nosotros como hijos, cómo le estamos dando la honra y la gloria a Dios. Lo llamamos, le decimos, Padre, escucha mi plegaria, te pido que me ayudes en esto, te pido que me ayudes en esto otro. Pero Dios dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde puedo yo mirar cómo tú me estás honrando, cómo tú me estás dando la glorificación a mí? Yo no la miro en ti. Eso es algo importante, hermanos, en nuestras vidas que debemos de cambiar, hermanos, en la obediencia a Dios en todo momento. Y también, hermanos, pues, debemos, y es muy importante, tener un especial cuidado con la obediencia a medias, con el decir que yo le sirvo a Dios, pero en lo que le estamos sirviendo a Dios, hermanos, que sea a la mitad. Y una de las cosas es muy importante, hermanos, que usted tome un ministerio en la iglesia y que de repente usted sabe que tiene un ministerio en la iglesia y que de repente usted hable a la iglesia para decir que no se puede presentar ese día porque alguien de su familia llegó o porque hay algo más importante que tiene que hacer y que no puede venir a la iglesia ese día. Eso, hermanos, es darle a Dios migajas de nuestro servir. Muchas cosas, hermanos, en la vida cristiana hay que nosotros, hermanos, vivimos a veces esta vida así, a medias, y no le estamos dando a Dios lo que le pertenece a Él de nosotros, hermanos. Como hijos de Él, como cristianos que somos, se supone que deberíamos darle todo a Él, todo a nuestro Dios, hermanos. Porque para eso, hermanos, hemos recibido a Cristo, para que un día pasemos a la presencia con Él. Pero la palabra de Dios nos dice que mientras que estemos en este mundo, que le sirvamos a Dios de todo corazón, que le sirvamos con amor. Entonces, hermanos, si le servimos a la mitad solamente a Dios, entonces esa es una vida triste ante Él. ¿Qué va a ser de nosotros el día de mañana, hermanos, cuando nos vayamos de este mundo? ¿Qué va a haber de nosotros, hermanos? ¿Se podrá decir que es un buen siervo fiel a Dios? No se puede hablar de esta manera, hermanos, cuando estamos haciendo las cosas a la mitad y que verdaderamente no le estamos sirviendo a Dios como debe de ser. Y estos, hermanos, esto es consejo para todos nosotros. Es un consejo que debería de revivir nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, y que hagamos cambios en nuestra vida, hermanos, que tomemos las fuerzas y el poder de Dios para seguir haciendo cambios, hermanos. Porque tristemente, hermanos, hemos cambiado nuestra forma de servirle a Dios y ya no queremos hacer nada para Él. Muchos cristianos, hermanos, en estos tiempos ya practican esa obediencia a medias. Ya no se quiere servir a Dios, hermanos, en tiempo completo.
porque hay cosas más importantes que tenemos nosotros que hacer y, y tristemente esto a veces nos duele, hermanos. Como el dolor que debemos de tener, hermanos, cuando nosotros nos levantamos en la mañana y que no podemos ir a la palabra de Dios porque tenemos algo más importante en el mundo que ir a hacer. Qué triste vida vivimos, hermanos. Una vida de que no sirve para nada porque lo hacemos todo. A mí ayer verdaderamente no me dolió mucho, hermanos, porque levantarme y leer mi Biblia, porque yo sabía, hermanos, que iba a ir a un lugar donde iba a estar, iba a haber palabra de Dios, y iba a tomar algo de eso. Pero me duele mucho, hermanos, cuando le pongo más atención a mi trabajo que a las cosas de Dios. Para mí, hermanos, sería un privilegio y que lo que yo fuera a hacer, hermanos, que todo fuera primeramente, hermanos, Dios en mi vida. Me duele, hermanos, verdaderamente cuando dejo la palabra de Dios a un lado en la mañana y que me voy primeramente a hacer. Me redarguye y ando pensando en ese momento que ando haciendo aquello. Ando pensando en eso, hermanos. Yo no hice lo que Dios me manda hacer todas las mañanas. Porque ya me impuse, hermanos. Yo ya tengo en mi ser eso, de que lo primero que tiene que ser antes de cualquier cosa es ir a agarrar la palabra de Dios y ponerme a leerla. Y aprender de ella y aprender de lo que Dios me habla allí. No me importa lo que está pasando fuera de allí. Hay veces que el diablo me mete, hey, tienes que estar haciendo esto y tienes que hacer aquello y tienes que hacer esto otro y le digo a Dios, le digo, quítame esos pensamientos cochinos de mi mente. No permitas que el diablo me venga a interrumpir de estar, porque eso pasa, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y estamos concentrados, el diablo viene a meternos cochinada en la mente para que nosotros nos desviemos y que no sigamos haciendo las cosas de Dios como deben de ser. Pero tristemente hemos cambiado, hermanos, las cosas por darle más preferencia a este mundo que a nuestro Dios. Y que quienes somos, hermanos, no somos nada. Definitivamente no somos nada, hermanos, porque Dios no lo quiere, hermanos, y que Él nos mande un mal que nos quite de andar haciendo eso, esa avaricia, de todo eso que nos lleva al mundo a dejar a Dios a un lado y que ya no podamos salir a hacer eso que se nos afana y que ya no podamos seguirlo haciendo, porque ya nos cayó un mal que ya no podemos hacer nada. Ojalá y no sean las cosas así, hermanos, pero que Dios nos enseña a que ahorita como estamos, si estamos bien, si estamos caminando, si estamos mirando, si estamos en nuestros huesos, nuestro cuerpo, todo está al 100. Pedirle a Dios que así nos mantenga, pero que nos haga hacer un cambio en nuestra vida para servirle mejor a Él y no a este mundo. Esa es la importancia del buen cristiano, el que obedece a Dios y que hace las cosas como Dios quiere. Pero sí, hermanos, hemos estado en eso, en desobedecer a Dios y hacer las cosas a medias. Hay un ejemplo, hermanos. Vienen a un culto a la iglesia y a los demás no. Y dice, yo me estoy congregando. Eso se oye mucho hablar, se oye decir, ¿verdad? La obediencia a medias es rebeldía contra Dios.
Tomar decisiones en contra de lo que Dios ya estableció es desobediencia y rebeldía. Un buen ejemplo de obediencia a medias es, como dice, hermanos, Primera de Samuel. Primera de Samuel, hermanos, allí, en el 15. Vamos a ver qué nos dice, hermanos, Primera de Samuel 15, y allí vamos a ver unos versículos. Allí vamos a ver, dice que, hermanos, miremos el 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. En el 3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí está, hermanos, la desobediencia a Dios. ¿Cómo nosotros podemos decir, lo tengo todo? Pero el día de mañana podemos decir, no tengo nada. Porque Dios, hermanos, Él puede quitarnos lo que tenemos en un momento. En el 9, hermanos, también dice que allí Dios nos habla de otra forma, y ahí la palabra de Dios dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Se imagina, hermanos, cómo muchas veces nosotros somos en nuestra forma de vivir? Que Dios nos manda, hermanos, a que sacrifiquemos aquello, a que lo matemos, que lo quitemos de nuestro vivir. Pero para nosotros es muy importante y no lo hacemos. Dios tal vez nos manda a decirnos: deja ya eso que estás buscando tanto, porque eso te está haciendo mal el servirme a mí. Yo quiero que me sirvas a mí y que dejes eso. Haz un sacrificio. Pero nosotros no lo hacemos, hermanos, porque aquello nos conviene. Es lo que estaban haciendo Saúl. Él escogió las vacas gorditas, hermanos. De esas dijo: de esas no me las toquen, porque esas son para mí. Aunque ellos pusieron cosas en su boca muy diferentes, ¿no? Pero eran puros pretextos. Y nosotros, hermanos, muchas de las veces estamos igual que ellos. Dejamos lo mejorcito y todo lo que nos queda. Está como cuando Dios nos dice, envía a alguien, Dios, hermanos, y dice: traje esto para los hermanos. Repártelo entre ellos. Pero yo agarro de allí, hermanos, yo abro todo eso que trajeron y empiezo a escoger esto, empiezo a escoger esto otro, y al último le dejé las maruchama ahí. Pero yo agarré lo mejorcito para mí. Y ya le traigo a usted y le digo: pues eso es lo que me trajo un hermano o una hermana, que se los diera a la iglesia. Allí ya es la misma cosa, ¿no?
Y eso, hermanos, son cosas que nosotros no debemos hacer. Y como esa, hermanos, hay muchas cosas más que siempre estamos poniendo por obra y que definitivamente, hermanos, son cosas que no le agradan a Dios. Todas esas cosas, hermanos, son cosas, se pudiera decir, de Satanás que mete a nuestra forma de vivir. El verso 10 dice, mientras que Saúl se sentía satisfecho por lo que había hecho, Dios consideraba que se había vuelto en pos de él. ¿Qué nos dice allí, hermanos, en el 10? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, allí empieza, hermanos, un cambio en la forma de ser. En el 13, hermanos, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y seguimos allí en el 15, hermanos. Y Saúl respondió de Amelec. Vamos a leer hasta el 21. Los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amelec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amelec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y todo esto, hermanos, ahí continúa y podemos ver la destrucción de todo lo que pasó. Hermanos, la desobediencia a Dios es algo no agradable. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, estamos desobedeciendo a Dios. Es gravísimo, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios. Pero cada uno de hermanos de nosotros va a pagar por lo que hagamos. Usted va a pagar por sus hechos. Usted va a pagar por lo que usted haga. Yo voy a pagar por lo que yo haga ante Dios. Y lo he pagado, lo he mirado muchas veces. Que le he fallado a Dios, hermanos, y me ha sobrellovido. Por eso aprendo cada día más a tener temor a Dios y entender de una vez por todas, hermanos, que con Dios no voy a andar jugando, porque no me voy a burlar de Dios, porque estoy en un peligro. Y me pudiera pasar, hermanos, lo que les estaba diciendo hace ratito. Ojalá y no sea así, hermanos. Le pido a Dios fuerzas, le pido poder a Dios, para que no me vaya a tumbar un día en una cama y que yo ya no me pueda levantar de allí. Que allí esté todo el tiempo que Dios vaya a querer tenerme postrado, hermano, solamente por andar haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Quiero tener mucho temor a Dios, quiero obedecer a Dios en todo y quitarme de mi mente, hermanos, la avaricia, las cosas de este mundo que nos llevan, hermanos, a destruirnos a nosotros mismos y a hacer cosas infieles que no le agradan a Dios. Y yo le pido mucho a Dios, hermanos, que Él cuide de mí, de mi esposa, de mi familia, de mis hijos. Que nosotros entendamos, hermanos, que si nosotros, hermanos, no vamos a ser temerosos de Dios,
Cualquier cosa de esta se puede esperar. No nos sorprendamos, hermanos. No nos sorprendamos de las cosas que nos puedan pasar por los hechos que nosotros estamos haciendo. Como nosotros le estamos desobedeciendo a Dios en lo que Él nos está llamando a veces cada día, a veces en cada servicio, hermanos. Dios nos restrega el pecado en nuestra cara y nos dice: haz cambios en tu vida porque me estás fallando. Ya no sigas haciendo aquello, ya no sigas haciendo esto otro. Pon atención a lo que yo te hablo, pon atención a cómo yo quiero que tú hagas cambios en tu vida, pero vive una vida agradable a mí. Deja de estar haciendo lo que estás haciendo, ya no lo hagas, cambia para bien tuyo. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos diferentes. Desobedecemos a Dios en todo momento, hermanos, y eso es triste. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Rey le quitó eso a Saúl. A nosotros nos puede quitar otra cosa, hermano, por no obedecer. Debemos de entender, hermanos, que no debemos jugar con Dios. Debemos de obedecer a Dios. ¿De qué forma va a obedecer a Dios? Usted lo sabe. Yo voy a obedecer a Dios, hermanos, en lo que yo sé que tengo que obedecerle. Sé que voy a batallar, porque hay cosas muy arraigadas allí, muy pegadas, pero voy a pedirle mucha fuerza a Dios. Quiero mucho poder de Dios para quitar todo eso, hermanos, que queda sobre, que me está haciendo, hermanos, caer cada día más en pecado y que no le agrada a Dios. Pero sí le voy a pedir a Dios que me ayude. Recordemos, hermanos, que el primer pecado que cometió el hombre fue la desobediencia, el desobedecer a Dios. Eso es lo más triste que puede haber en nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Y si no queremos hacer cambios en nuestra vida, hermanos, está bien. Nadie nos obliga. Queremos seguir viviendo como hemos vivido nuestra vida, sigamos viviéndola. Pero consecuencias va a haber un día, tarde o temprano. Va a haber consecuencias de lo que estamos haciendo. Vamos a pagar por ello. No sé qué tan caro sea, pero vamos a pagar por lo que estamos haciendo. Por las fallas que le estamos teniendo a nuestro Dios, va a haber un castigo. Y ojalá y ese castigo, hermanos, sea leve, que no sea tan desastroso. Génesis 3:11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses. Cada día estamos fallándole a Dios, hermanos, tomando ese fruto de ese árbol donde nos ha mandado que no lo hagamos. Pero nosotros, hermanos, somos desobedientes a Dios y estamos yendo a ese árbol a seguir tomando ese fruto prohibido que Dios nos ha mandado, que no lo sigamos haciendo. Que nos dice que nos retiremos de allí, que no lo sigamos haciendo, porque las consecuencias van a estar sobre nosotros en un tiempo. Conclusión: ¿es usted una persona obediente? Si lo es, siga adelante, y si no lo es, arrepiéntase y practique el ser obediente a Dios. Es muy grande el grupo de personas que dicen ser salvos, pero que no les importa si obedecen a Dios o no. Como le decía, hermanos, es muy subida.
Usted haga lo que a usted le parezca. Lo que Dios quiere, hermanos, es que le obedezcamos. Yo le voy a obedecer. Yo voy a poner de mi parte, hermanos, para hacerlo mejor ante mi Dios. Para hacer cambios en mi vida. Para hacer cambios para mí mismo. Cada uno de nosotros tiene un libre albedrío, hermanos. Y si usted quiere seguir viviendo como usted ha vivido hasta ahora y todo está bien, nomás el día, hermanos, cuando nos llegue la aflicción de parte de Dios, no nos sorprendamos, hermanos. Entendamos, hermanos, cuando llegue ese día, que estemos en conflicto, decirle a Dios, perdóname Dios, porque te he fallado. Y ahora estoy pagando las consecuencias de eso. Pero ya no quiero seguirlo haciendo. Es muy nuestra vida, hermanos, es muy su vida, vívala como usted quiera. Pero el consejo de Dios ya ha sido dado, ya todo está sobre la mesa. Tome decisiones, como le decía, quiere seguir viviendo como usted está viviendo hasta hoy, no quiere hacer cambios en su vida, es muy su vida. Es muy mi vida y yo tengo cosas que hacer, hermanos. Tengo cambios que hacer en mi vida y las voy a ir haciendo. No las voy a hacer todas de un solo, hermano, pero voy a ir trabajando en cada una de ellas. Cada día voy a trabajar para ir haciendo cambios en mi vida. Para que un día, hermanos, Dios se agrade de el cambio que yo estoy haciendo en mi vida. Y que Dios pueda decir, esto me agrada, esto quiero que así sea. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Señor, gracias porque tristemente, Señor, te fallamos en todo momento. Padre, es tan una locura, hermanos, una locura que hacemos nosotros, porque es tan fácil regresar y hacer el pecado y no mirar las consecuencias que hay en esto. Le fallamos, Señor, en todo momento. Nos da aflicción. Podemos mirar, mi Dios, cómo llegan sus consejos a nuestra vida y los ignoramos y miramos las consecuencias después de eso y volvemos a regresar a lo mismo. Padre, yo le pido por cada uno de mis hermanos, tanto los que han estado aquí en la congregación como los que nos miran por medio de las redes sociales, que nos enseña a hacer cambios en nuestra vida, mi Dios. Somos sus hijos, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero solamente por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y de usted mismo. Ayúdenos, Padre, a hacer cambios, Padre, para bien de nosotros mismos. Y que usted se agrade, Señor, de lo que hacemos, Padre. Y que nosotros podamos mirar las maravillas de este vivir ante sus ojos, mi Dios, de esa forma agradable. Le damos las gracias, Señor, gracias porque hasta este momento, Padre, usted ha tenido misericordia de nosotros. Y todavía podemos hacer muchas cosas, Señor, pero usted nos sigue hablando que cambiemos nuestra forma de vivir. Te pido, mi Dios, que nos ayude, Señor. Llénenos de su fuerza, llénenos de su poder, Padre mío, para que nosotros podamos hacer cambios en nuestra forma de vivir. Te doy las gracias, Señor, gracias porque he hablado a mí mismo en este momento, en este estudio, Señor. Y yo quiero empezar, mi Dios, a hacer cambios en mi vida. Te pido de su poder, mi Dios, de su fuerza. Ayúdeme, Señor, porque yo solo no puedo, Padre. Yo necesito de usted.
para hacer cambios, mi Dios, de tantas cosas que hay en mi vivir que no le agradan. Necesito de usted, Padre. Te pido también de esa fuerza y ese poder para mis hermanos, Señor, y que nosotros empecemos, mi Dios, desde este momento a vivir diferente, Señor, a hacer las cosas diferentes, mi Dios. Nos ponemos en sus preciosas manos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.